Y aquí seguimos un día más en el podcast de Factor Ferroviario, en esta ocasión junto con Bernardo Delicado, que nos está hablando de la ingeniería de sistemas. ¿Con qué te has encontrado tú alguna situación de estas que decíamos de que se podían haber evitado con una correcta ingeniería de sistemas? ¿Has visto alguna situación que te llame especialmente la atención? Yo estuve muchos años al principio de mi carrera trabajando en la línea de vuelo en Getafe en Airbus haciendo pruebas avión, ¿vale? Estaba, digamos, en esa fase en la que cuando los aviones salen de producción, pues tú tienes que hacer pruebas, ¿no? De verificación, ¿no? Y lo que viví en muchos casos, pues esos desajustes que hay cuando todo está funcionando por primera vez se pone las cosas a funcionar, ¿no? Y hasta que todo esto se ajusta, pues trata... También estoy hablando ahora de programas de desarrollo, ¿no? No de producción como tal. Y hay algunos problemas que siempre saltaron y fundamentalmente están muy asociados al tema que he comentado anteriormente, y es que la integración tiene que haber una reducción de riesgos muy sólida en fases anteriores para luego garantizar. Eso, digamos, lo he vivido en mis partes, por mi parte, y podría ser un ejemplo claro de que poniendo más rigor a todo el proceso, eh, todo esto se podría evitar. Pero es verdad que también quiero decir aquí que donde he aprendido más ingeniería de sistemas ha sido en Airbus. O sea que a veces se aprende mucho de los errores y creo que yo creo que es lo importante en las empresas, aprender de los errores y fundamentalmente lo importante es no encontrarte con problemas cuando tienes el producto físico al final, que todo eso cuesta muchísimo dinero volver atrás, ¿no? Hablabas de verificación y tengo una pregunta porque en la ingeniería de sistemas se habla de verificación, se habla de validación y si uno busca las definiciones realmente no queda claro. Entonces, igual a la hora de trabajar sí que ya te enteras de lo que es verificación y lo que es validación, pero ¿nos podrías describir cuáles son las diferencias entre una y otra? Hay también un debate cuando uno lee la normativa internacional y sobre todo la de referencia, la ISO 15288, da la sensación que hablamos de validación y verificación solamente del producto final, ¿vale? Y eso está en el lado derecho. Pero antes de definir lo que es la validación y verificación, lo que se llama el B&B, ¿no? Los que trabajamos en esto, todo eso empieza en el lado izquierdo de la V. Quiero decir, cuando tú entiendes las necesidades del proyecto, fundamentalmente que te viene del entorno de tu cliente o usuario final, empiezas a definir requisitos que tienes que validar, ¿no? Tienes que estar seguro que de alguna forma responden a esa necesidad, ¿vale? Todo eso es un proceso de validación y cuando alrededor de esos requisitos tú empiezas a construir cosas, tienes que verificar, comprobar que lo que has construido es lo que tú realmente quisiste cuando los definiste. Luego, es un proceso que está interrelacionado, que empieza por los requisitos, pero también validas y verificas el diseño, también validas y verificas aspectos de la integración y sobre todo del producto final, ¿no? Y en todo caso, siempre estás en la validación, siempre estás intentando ver que lo que estás consiguiendo o has ido definiendo en el diseño responde a la necesidad inicial, ¿no? Todo esto luego se complica con sistemas que son altamente complejos, ¿no? Como es una aeronave o incluso un ferrocarril, ¿no? Que el trabajo de verificación y validación pues tiene una cantidad de equipos que trabajan a todos estos niveles, ¿no? Entonces, dicho esto, para mí la verificación y, y la validación es el elemento vertebrador de toda la ingeniería de sistemas en todo el proceso, ¿no?
Y antes lo has nombrado ya un par de veces. Cuéntanos, ¿qué es INCOSE? Bueno, INCOSE para mí fue el descubrimiento de mi vida, en el sentido de que es una asociación internacional sin ánimo de lucro, que nació en Estados Unidos y que de alguna forma hoy en día es como un referente en cuanto a las guías a seguir, digamos, el qué, digamos, en todos los aspectos de la ingeniería de sistemas. Tiene un documento estrella que es el manual, el handbook, que es el documento más, digamos, leído por todo el mundo a nivel internacional, pero luego tiene productos, de alguna forma, que se generan dentro de la organización, en los grupos de trabajo, donde colaboran gente ahora mismo de todo el mundo, ¿no? Somos ya 20.000, ¿de acuerdo? No es comparable con el PMI, que eso es como una religión de, no sé si son 200.000 o algo así. La filosofía es muy parecida, es muy americana, pero fundamentalmente INCOSE de alguna forma marca la referencia mundial de hacia dónde hay que ir, porque de alguna forma los grandes gurús que tenemos por el mundo forman parte de esta asociación, ¿no? Y tiene incluso una certificación. Sí, en el 2004 empezó una certificación de ingeniero de sistemas. Honestamente, yo creo que es la certificación más conocida y reconocida internacionalmente. Yo en el 2011 fui de los cofundadores del capítulo de INCOSE en España, y desde esos años, que ya vamos para casi 11, hemos intentado fomentar la certificación en España, pero es verdad que todavía no es conocida, ¿no? En España, pero la certificación a nivel mundial, ahora mismo a nivel mundial tenemos unos 4.000 certificados SEP, System Engineering Professionals, y hay tres niveles de certificación. El básico, en el que no tienes que tener experiencia profesional, ¿vale? Sobre lo que te examinas es el conocimiento del manual el handbook que he comentado antes. Y luego otro que es el CSEP. El ASEP es el que he comentado, que es más bajo. CSEP, que es con 5 años de experiencia. Y el ESEP, que es el de experto. De los 4.000, solo hay 200 en el mundo que sean ESEP, porque lo que se valora allí, aparte que tienes que tener entre 20 y 25 años de experiencia profesional, tienes que demostrar que eres un líder. O sea, que no eres un seguidor en la ingeniería de sistemas, que te lees todo lo que sale y tal, sino que tienes que haber contribuido a la profesión. Y en ese sentido, de todos esos 4.000, solo tenemos 200 en el mundo y sobre unos 30 en Europa, ¿vale? Y lo digo con orgullo, es que ahora mismo españoles somos 4. Yo he sido el primero que llegué a ese club, pero lo que digo, para que veáis, que a nivel europeo el liderazgo en ingeniería de sistemas es limitado desde el punto de vista del mundo en COSE. Todavía el liderazgo está en manos de Estados Unidos y curiosamente siempre digo, para convencer en España que esto es importante, el área del mundo que más ha crecido en los últimos 15 años en ICOSE, sorprendentemente es Asia, y en particular China, ¿no? Entonces, tenemos un crecimiento brutal de certificados en China. Yo me acuerdo en el 2018 que estuve en el congreso en el International Symposium en Washington, que INCOSE invitó al responsable del sector aeroespacial en China, y yo me quedé sorprendido de cosas que decían que hacían en ingeniería de sistemas. Yo todavía no conocía o no había querido mirar suficientemente a China, y luego me di cuenta que el handbook se ha traducido a chino. Pero aparte de eso, es que años después China llegó a la Luna, ¿no? Entonces,
creo que para la certificación es muy importante por dos motivos, y es que te permite interiorizar conceptos de ingeniería de sistemas que si no los tuvieras que estudiar nunca profundizarías tanto, y permite un assessment, una evaluación externa a la propia organización de la empresa, porque es una certificación individual que la llevas contigo. Y hay muchas empresas que colaboran con Incose para, pues para todos estos procesos de certificación, ¿no? Y yo animo desde aquí, desde esta oportunidad que me dais, a animar a todos los ingenieros españoles a tener esta certificación, porque si incluso quieren salir de España, en países como Reino Unido, Alemania o Francia, se valora mucho, y ya no quiero decir en Estados Unidos, ¿no? ¿Está particularizado en el mundo aeronáutico o es genérico? No, es genérico. Desde hace años, Incose, aunque nació en el ámbito aeroespacial y defensa, lo que ha ido progresivamente es ir adaptando su manual a la ISO 15288, que sabéis que es una norma que no está asociada a ningún sector ni producto concreto, y es genérico. Además, yo soy ahora mismo editor del nuevo handbook que va a salir, la 5ª edición. Ha sido una gran oportunidad. Es la primera vez que tenemos editores europeos, y tenemos el privilegio de tener un español allí. Y justamente el nuevo handbook que va a salir en julio, el anterior salió en 2015, la versión 4, es incluso mucho más genérico, que es agnóstico a cualquier... luego tú lo puedes estudiar de forma independiente al sector al que estés trabajando, ¿vale? Bueno, Bernardo, pues nos estamos quedando sin tiempo. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Estamos muy agradecidos de que hayas accedido a participar en nuestro podcast. Y nada más, ya te consideramos miembro de la familia de Factor Ferroviario, y espero que a todos los oyentes les haya servido para conocer un poquito mejor la ingeniería de sistemas en este caso. Pues nada, agradeceros el espacio que me habéis dado. Encantado de compartir este tiempo con vosotros. Y nada, ya sabéis que estoy ya a vuestra disposición para cuando queráis seguir hablando de estos temas. Un abrazo a todos, y sobre todo a vuestro público, que estoy seguro que será muy amplio. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.